Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas que se conoce como Transformaciones que Inspiran. Ustedes ya saben, el Sanatorio Allende alcanzó una certificación internacional que nos llena de orgullo y esta vez vamos a conocer un área que yo diría que generalmente está en las sombras, vendría a ser como el detrás de escena, pero que es clave y fundamental para la seguridad y la excelencia que se practica en esta institución. Me refiero al área de infraestructuras y mantenimiento. En esta ocasión me encuentro con el ingeniero Carlos Irigaray. Él es gerente de mantenimiento y nos va a explicar un montón de cosas que para mí al menos son desconocidas. ¿Qué tal, Carlos? Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a intentar contarle un poco a la gente cómo vivimos esta experiencia, así que muy agradecido por poder estar acá con vos. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Y vamos con la primera pregunta. Carlos, ¿cómo describirías el área de infraestructura y mantenimiento en una institución de salud, que aparentemente son como cuestiones muy separadas, ¿no? Correcto, nosotros somos un área de soporte. Debemos estar siempre alertas a poder dar soluciones a todas las situaciones que se presenten que impidan que toda el área asistencial pueda brindar la mayor calidad a los pacientes. Nuestra función principal es que toda persona que por el motivo que sea deba transitar por el sanatorio lo haga en un ambiente seguro y confortable. Ahora bien, creo que es conveniente describir 10 aspectos fundamentales que se tuvieron que trabajar en este capítulo que tuve la suerte de liderar. El punto 1 es toda la cuestión de legislación, todas las leyes, reglamentos, normas que se deben cumplir y se debe demostrar que se cumplen. El punto 2 es la gestión de riesgos, integral. Todos los integrantes del capítulo del estándar tuvimos que gestionar riesgos, analizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Y en caso que el impacto y la probabilidad de ocurrencia sean altos, había que trabajarlos de manera intensiva, lograr eliminarlos o minimizarlos. Luego continuamos con instalaciones a nivel general, iluminación, climatización, etc. Luego continuamos con el área de higiene y seguridad que trabaja sobre 4 aspectos muy importantes. Residuos y materiales peligrosos, prevención de riesgo de incendios, análisis preconstrucción. Toda obra que se hace en el sanatorio debe tener un análisis previo para evitar que pueda llegar a generar algún problema. Y por último, gestión de emergencias y desastres. Todas las emergencias, los desastres que puedan suceder en la ciudad, el sanatorio debe estar preparado para recibir personas que han sufrido algún daño. Luego viene el área de seguridad patrimonial y física, un área que cuida a las personas y al patrimonio de la institución con todos los protocolos y todas las situaciones que eso significa. Luego viene el área de equipamiento médico. El área de bioingeniería trabaja intensamente en que todos los equipos que se utilizan para atender a pacientes estén listados, estoqueados, controlados, verificados y eliminados en el caso que se encuentre algún defecto, algún detalle que pueda generar un daño a un paciente. Y por último, las instalaciones críticas, que son 3, y son las instalaciones que hay que prestar una atención superior, máxima. Y son el agua corriente de red, que tenemos que trabajar sobre la recepción, la acumulación o el depósito, la distribución y la eliminación. También tenemos que entender que es muy importante la energía eléctrica. La energía eléctrica nosotros la adquirimos a una empresa suministradora, pero la tenemos que proteger, la tenemos que distribuir y usar responsablemente. Y en caso de un corte, programado o no programado, tenemos que tener métodos alternativos de energía, como por ejemplo los grupos electrógenos, que tienen que estar mantenidos, que tiene que haber un stock de combustible para que funcionen, etcétera, etcétera. Y por último, los gases medicinales, oxígeno, el más importante, CO2, que últimamente se ha comenzado a utilizar, y aire comprimido y ácido. Teniendo estos 10 puntos medianamente controlados, nosotros podemos asegurar una calidad bastante elevada para que los pacientes no sufran daños y no se generen eventos adversos. Bueno, esto te lo pregunto como ingeniero y también como paciente, porque sos una persona, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante incluir esta área para alcanzar esta certificación? El área que nosotros lideramos tiene una transversalidad absoluta. Es imposible que algún área del sanatorio no necesite del servicio de mantenimiento, de bioingeniería, de higiene y seguridad, de seguridad patrimonial. Con lo cual, tan es así que uno de los capítulos de la Joint Commission International, el manual, se llama FMS, que es Gestión y Seguridad de las Instalaciones. Con lo cual, nosotros debíamos cumplir con más de 100 elementos medibles, que son los que durante una auditoría, esta persona que viene a controlarnos de alguna manera, audita y controla y verifica.
La frase que ellos utilizan son 3 palabras que a nosotros nos quedaron muy grabadas gracias a uno de los asesores estrella que tuvimos, que fueron: decime, mostrame y demóstrame. Es lo que un asesor, un consultor te enseña y te explica, y es lo que nosotros hicimos durante toda la auditoría de esos 5 días, donde primero le contábamos, luego le mostrábamos instalaciones y luego le demostrábamos que esas instalaciones estaban cuidadas, mantenidas, pero con documentos reales, consistentes, que daban mucha seguridad al auditor de que esas instalaciones eran seguras y no le iban a generar ningún daño al paciente. La Joint Commission International proponía un montón de cambios en diferentes áreas, pero en esta puntualmente, ¿cuál era el desafío que tenía tu parte, el área que vos manejás? Nosotros tenemos como principal función hacer que toda persona que por el motivo que sea, paciente, familiar, colaborador, empresa proveedora, se movilice por el sanatorio en un ambiente seguro y confortable. Prácticamente nosotros tenemos que ser invisibles. No tienen que notar nuestra presencia, pero tienen que transitar tranquilos. Nosotros formamos un grupo de 10, 12 personas que trabajábamos muy en conjunto, teníamos reuniones semanales, donde lo primero que hicimos fue leer el manual, entenderlo, ser asesorados por expertos y comenzar a trabajar. Era planificar, era accionar sobre cosas inmediatas que se podían comenzar a trabajar, era documentar todas las acciones que nos iban a permitir demostrar que esas acciones se realizaban, era generar proyectos de mejora. Joint Commission tiene esa alternativa: cuando uno detecta un riesgo que no se puede solucionar inmediatamente, Joint Commission te permite generar un proyecto de mejora, donde uno tiene que demostrar que por la envergadura o por el costo va a llevar mucho tiempo el desarrollo. Entonces dice, bueno, la etapa 1, en este año haremos esto, en el año siguiente haremos esto, etc. Y eso es válido para Joint Commission. Debemos prevenir, debemos trabajar en prevención de que los equipos estén con los mantenimientos preventivos reglamentarios. Tenemos que capacitar. Todas las personas del sanatorio tienen que ser nuestros ojos. No era práctica habitual que las personas nos informaran de situaciones que había en sus lugares de trabajo. Y nosotros conseguimos que todo el mundo pudiera entender que en su lugar de trabajo podía haber riesgos y que esos riesgos debían ser eliminados. Tan es así que pasamos de recibir un promedio de 300 peticiones mensuales a 900, 2 meses antes de la acreditación. Y eso la verdad que fue un gran logro. Por lo que pudimos ver a lo largo de estos reportajes, todas las áreas trabajaron de forma ensamblada. ¿Con tu área ocurrió lo mismo? Exactamente. Todas las áreas de soporte teníamos que trabajar de una manera muy cohesionada. Y nosotros cuando empezamos intentamos llevar adelante nuestro trabajo, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, necesitábamos de arquitectura para que nos ayude en la elaboración de un plano, instalaciones críticas para poder hacer protocolo en las instalaciones más importantes, recursos humanos en la capacitación, compras para la adquisición de insumos, hostelería, que era quien nos ayudaba a dejar todos los ambientes impecables luego de un control de infecciones y algunas más que seguro me olvido, pero fueron muchas las áreas que colaboraron con nosotros. ¿Y el desafío más grande de todos cuál fue? La gente. El Sanatorio Allende tiene más de 3.500 colaboradores y todos, absolutamente todos, tenían que estar implicados en este nuevo proyecto. Porque cuando los colaboradores, los auditores de Joint Commission llegan, a nosotros no nos preguntan nada, porque teóricamente saben que sabemos. Entonces, deambulan y hablan con la gente. Y la gente tiene que estar muy preparada para evitar eventos adversos. Decís esto y yo pienso, ¿cuál sería un ejemplo de evento adverso? Uno de los mayores riesgos que presenta una institución de salud como la nuestra es el riesgo de incendio. El incendio está presente en cualquier lugar y puede suceder. ¿Qué hay que hacer? Prepararse para prevenirlo. Y todas las personas del sanatorio debían estar capacitadas para actuar ante la presencia de un principio de incendio. Por ejemplo, conocer cómo funciona un extintor, un matafuegos, cómo sofocar un incendio, cómo comunicar la presencia de un incendio para que las personas que pueden colaborar colaboren, cómo llamar a bomberos, cómo evacuar en caso que el incendio se prolongue y sea de características importantes, hay que poder evacuar. Todo eso lo teníamos que enseñar y las personas lo tenían que aprender y deberían demostrar que lo habían aprendido. Tuvieron que ensayar, practicar. Exactamente, y se logró con simulacros de incendio, cómo sofocarlo y de evacuación. Fue realmente apasionante la situación, más de 300 personas implicadas en el simulacro de evacuación. En ambas sedes se logró con una gran foto final donde estaban todas las personas evacuadas en la playa de ambulancias, bueno, con algunos defectos, pero en realidad eso es lo que se buscaba, ver dónde éramos buenos haciendo el simulacro y dónde fallábamos.
Y eso fue lo importante, porque de esas fallas aprendimos muchísimo y pudimos corregirlas. ¿Y en qué horario se hizo eso? En la sede de Nueva Córdoba se hizo a las 4 de la tarde, evacuamos la NEO, que es la terapia infantil que se llama, y evacuamos a todos. Obviamente fue un simulacro, entonces no evacuábamos bebés, sino que evacuábamos muñecos, pero todas las personas, pasando por los guardias de seguridad, las enfermeras, el personal de mantenimiento, actuó y evacuamos a todos. Y en la sede de Cerro se hizo un poco más tarde, 18 horas, también evacuamos un área crítica y evacuamos personal en camilla. La sede de Cerro tiene un sistema de evacuación más sofisticado porque es una sede más moderna. Todas las personas salían por la rampa de evacuación y llegaron al punto de encuentro, que también es un tema muy importante. Y bueno, se detectaron algunas fallas, algunas desavenencias que fueron tratadas y mejoradas. Yo a veces tengo la sensación de que hay muchos trabajos que el paciente, en su angustia por una enfermedad, en la búsqueda de una solución, una sanación, tal vez no advierte, ¿no?, todo este trabajo fino. Y si lo hace, me pregunto de qué manera puede darse cuenta de que está todo este trabajo hecho aquí en la institución. Existen protocolos, existen programas que se ensayaron y se practicaron y se llevaron a cabo. Y hoy, por ejemplo, podemos dar un ejemplo del protocolo del Código Rosa. El Código Rosa es un código internacional que se pone en marcha en el momento en que alguien detecta que se está dando la situación o la intención del robo de un bebé. ¿Qué sucede? En el mundo sucede, el riesgo es alto y el impacto es muy alto, con lo cual hay que trabajar para evitarlo. Para eso en el sanatorio se trabajó casi desde cero, generando en ambas sedes una zona extremadamente segura, donde está controlada por cámaras de vigilancia y por personal de seguridad presencial en el acceso a los lugares donde está una mamá que ha tenido recién a su bebé. Ninguna persona que no tiene autorización expresa puede entrar a ese lugar. La madre, obviamente, por supuesto, que está ahí con su bebé, el papá, que está debidamente identificado, y nadie más. Cualquier otra persona que quiera ingresar tiene que tener una autorización expresa, y el guardia de seguridad tiene orden de no permitir el ingreso. Personalmente, como gerente de mantenimiento, si quisiera entrar a esa área, tendría que tener la autorización de alguna persona del sector para que me permita ingresar. Y de esa forma intentamos no eliminar por completo, porque siempre puede haber situaciones especiales, pero minimizar casi al mínimo la posibilidad de que un bebé pueda ser sustraído del sanatorio. Otro aspecto a resaltar podría ser lo que implementó el área de hostelería, que es en el momento en que se limpia y se desinfecta una habitación, se le coloca como una faja de seguridad, un adhesivo que está marcando que esa habitación está limpia y desinfectada, lo cual impide que cualquier persona que no tenga esa información pueda entrar a esa habitación y pueda contaminarla. De esta forma nos aseguramos que el ingreso del paciente, cuando llega el camillero o una enfermera que llega con un paciente para hacer una internación, esa habitación está perfectamente preparada para recibir al paciente. Carlos, bueno, como ingeniero, como ciudadano del mundo, como habitante de este planeta, todos sabemos que la tecnología nos atraviesa, ¿sí?, por completo. En el campo de la ingeniería, en el campo del mantenimiento, ¿también hay nuevas herramientas que colaboran para la seguridad? Sí, nosotros en este momento aplicamos, usamos muchísimo la informática, usamos muchísimo la comunicación. Hoy hay aplicaciones que nos ayudan a mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos controles diarios de niveles y de estado de instalaciones críticas, como por ejemplo el agua corriente de red, que necesitamos tener un stock mínimo para poder funcionar, la energía eléctrica, que tiene que estar funcionando y tiene que estar muy controlado todos los sistemas que tenemos para situaciones alternativas de un corte de energía. Tenemos que tener stock mínimos, por ejemplo, de oxígeno, que es muy importante para la salud, y todas esas instancias, todas esas mediciones se realizan y se transmiten en tiempo real, para que una o dos o tres personas del área puedan constatar que tenemos los niveles adecuados para poder funcionar correctamente durante 24 o 48 horas. En caso que esos niveles no sean los correctos, esa información nos llega y nos da tiempo a trabajar para aplicar planes de contingencias que nos permitirían buscar alternativas para poder seguir funcionando. ¿Esto, digamos, impacta directamente en un paciente internado, por ejemplo? Exactamente. Este control nos hace que, por ejemplo, durante la pandemia nosotros tuvimos un día que el control nos permitió ver que el nivel de oxígeno estaba en un mínimo, que no generaba riesgo en ese momento, pero si la carga del tanque no llegaba en tiempo y forma, podríamos tener un inconveniente.
Esto nos permitió aplicar el plan de contingencia, que significaba contactar con el proveedor en primera instancia, saber en qué momento íbamos a tener la recarga y comenzar a tomar decisiones en el área asistencial, por ejemplo, suspender cirugías que no eran urgentes, trasladar pacientes críticos que podían llegar a tener algún inconveniente por la falta de oxígeno. Y algunas otras cuestiones que las distintas áreas, al nosotros brindarle esta información, podían tomar alguna decisión. Por suerte, en ese caso no hubo inconveniente, el proveedor llegó a tiempo, nos cargó los tanques y los depósitos y quedamos, digamos, en condición normal. Pero si esto no se hubiera revisado a tiempo, podríamos haber tenido algún evento adverso que no hubiera sido un evento deseado, digamos. O sea que el paciente lo advierte de forma directa. Y por ejemplo, se aplica uno de los sistemas que aplica una tecnología, digamos, muy elevada es la verificación de estado de salas limpias. Salas limpias son, por ejemplo, un quirófano o un sector donde se trabaja con medicamentos de alto riesgo. Estas áreas tienen que tener un ambiente controlado y el aire de ese sector tiene que tener un nivel de pureza elevado, para lo cual existe una tecnología de control que nos lo ofrece una empresa externa que nos garantiza que ese ambiente está perfectamente idóneo para poder hacer los trabajos que ahí se realizan. Si tuvieras que dar un mensaje a todo tu equipo, a las áreas que han intervenido en esta tarea, que luego culminó, ¿no?, con la acreditación de la Joint Commission International, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, los mensajes serían dos. A toda la gente que colaboró, a mi equipo muy cercano, que éramos más de 20 personas las que trabajamos, aquí deberían estar conmigo, pero bueno, no se puede, que muchas gracias porque el grado de implicación que tuvieron para lograrlo fue tremendo, exagerado. No pensé que íbamos a llegar a ese nivel de implicación de nuestro equipo. Y a la gente, a los pacientes y a la sociedad que entiendan y que tengan en claro que la calidad no es un capricho. La calidad es algo que lo están trabajando personas muy capacitadas, muy informadas, y aplicando los protocolos y lo que la calidad y las leyes y las normas nos ayudan a aplicar, todos los riesgos se minimizan o hasta se eliminan. Con lo cual uno puede transitar tranquilo, sobre todo por una institución de salud, que todo lo que esté al alcance de las personas, de los seres humanos que nos van a atender, van a lograr que todo salga casi perfecto y los riesgos van a ser minimizados. Pero también me gustaría transmitirle un mensaje de que no hay que bajar la vara. Dentro de 2 años y medio, Joint Commission volverá y nos exigirá más, con lo cual la calidad tiene que ser una constante, no un punto y aparte, sino un punto y seguido. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando en eliminar riesgos, en que la gente se movilice en un ambiente seguro, que no haya eventos adversos, etc. Entonces, ese es un poco el mensaje final. Sigamos trabajando en esta línea de calidad total. Muchas gracias por tu tiempo y es un alivio escuchar todo esto. Gracias a vos. Bueno, y de esta manera damos cierre a este ciclo de charlas, transformaciones que inspiran. Para mí, el cierre más especial de todos, porque tuve el honor de poder conocer a las personas que formaron parte de esta transformación cultural para lograr la excelencia en la atención del paciente. Nos reencontraremos seguramente en otros capítulos, en otras propuestas, pero hasta aquí esta oferta que ha hecho el sanatorio para que todos ustedes sepan de qué se trató esta acreditación internacional. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.